Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a justamente esta sesión donde vamos a ver ni más ni menos que lo que es el porfiriato. Baste recordar que el porfiriato se llena y se ilustra con, pues, de muchísimas maneras. Entonces, el porfiriato nos tiene que dar justamente en la punta de partida para lo que fue la construcción de un México hecho a partir de lo que es el siglo XX. Básicamente, entonces, se ubica a partir de lo que es, pues, todo un periodo convulso, un periodo que terminó para poder llegar a lo que es la paz porfiriana. Bueno, la revocación de poderes. El 15 de julio de 1867, el gobierno de la República se restauró en la Ciudad de México y en el mes de agosto se lanzó la convocatoria a elecciones para su renovación y la designación del Ejecutivo, los diputados y de los miembros de la Suprema Corte. Con la experiencia de las guerras anteriores, se incorporaron algunas reformas legales por el presidente Juárez, tendientes a limitar el poder del legislativo, fortalecer al ejecutivo y proveer los mecanismos para renovar la primera magistratura del país. La presidencia de la República tendría facultades para poder de veto para suspender las primeras resoluciones del poder legislativo, limitándolas a que no se pudiesen reproducir sino por 2/3 de votos de la Cámara, y que ésta se deposite en el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Senadores. Las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo o los informes que el segundo tuviese que dar al primero no fuesen verbales, sino por escrito, fijándose si serían directamente del presidente de la República o de los secretarios, la diputación o la fracción del Congreso eh, que quedase funcionando en sus recesos. Así tendría restricciones para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Además, se determinaría el modo de proveer a la situación provisional del Poder Ejecutivo, en caso de faltar a la vez del presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El periodo entre 1868 y 1872 se convoca a las nuevas elecciones. Juárez volvió a obtener el voto popular en las elecciones que se llevaron a cabo. Había gobernado ininterrumpidamente desde 1857 y pese al triunfo electoral, sus reformas propuestas en la convocatoria electoral no gozaban de aprobación general ni popular, o sea, ni los diputados ni el pueblo estaban muy a gusto. Así que se postergó la integración del Senado hasta 1874. El gobierno de Juárez fue aceptado en el ámbito nacional y su relación con el Congreso no fue buena. Eh, la situación de los dos poderes comenzaba a tensarse. Así, los legisladores celosos de la Constitución, que daba todo el poder a la Cámara, se opusieron a cualquier medida que pudiera tener en interpretación diferente a lo establecido en la ley y que resultara en fortalecer al Ejecutivo. Por su parte, el presidente acogió a lo que consideró era la voluntad libremente manifestada de la mayoría del pueblo en las elecciones, es decir, a la soberanía nacional por el voto popular emitido para justificar su proceder. Al finalizar el periodo presidencial en 1871, se llevó a cabo una difícil campaña electoral entre el propio Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, en la cual los partidarios de los candidatos de oposición desde el Congreso contrariaban las disposiciones presidenciales, actitud que asumía en el seno del legislativo, constituyó la manifestación de diversas aspiraciones grupales por llegar a la silla presidencial. Benito Juárez llevaba 15 años en el poder y esta nueva elección abría el camino a las aspiraciones de quienes se sentían desplazados, los lerdistas y los porfiristas, que hicieron un bloque común en contra de los juaristas, sirviendo al Congreso hasta este momento como la arena en donde se comenzaron a perfilar las rivalidades políticas
y las aspiraciones presidenciales, todavía dentro de las vías legales. Así que, por favor, quienes nos diga, quienes nos comente, quienes nos cuente otra versión de la historia, pues bueno, tendrá que sustentárnosla. Por lo pronto, la realidad es que Juárez llevaba ya 15 años. Qué curioso, la mitad del porfiriato. ¿Eh? En el momento exacto que sucedía todo esto, vino el plan de la Noria ejecutado por Porfirio Díaz y promulgado por él. En este se decía, la relación indefinida, forzosa y violenta del Ejército Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. En el Congreso, una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido la representación nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta siempre a seguir los impulsos del Ejecutivo. En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de perversión e inmoralidad, hoy es impotente por la falta de dos de sus más dignos representantes y el ingreso de otro llevado allí por la protección del Ejecutivo. Varios estados se hallan privados de sus autoridades legítimas y sometidos a gobiernos impopulares y tiránicos, impuestos por la acción directa del Ejecutivo y sostenidos por las fuerzas federales. El ejército ha sido abajado y envilecido, obligándolo a servir de instrumento de odiosas violencias contra la libertad del sufragio popular y haciéndole olvidar las leyes y usos de la civilización cristiana en Mérida, Atexcatl, Tampico, Barranca del Diablo, La Ciudadela y tantas otras matanzas que hacen retroceder a la barbarie. La revolución de Ayutla, los principios de la reforma y la reconquista de la independencia y de las instituciones nacionales se perderán para siempre si los destinos de la República hubieran de quedar a merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente y antipatriótica. La reelección indefinida es un mal de menos trascendencias por la perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exclusión de otras inteligencias e intereses, que son las consecuencias necesarias de la inmutabilidad de los empleados de la administración pública. Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. Constitución de 57 y libertad electoral será nuestra bandera. Menos gobierno y más libertad es nuestro programa. Una convención de 3 representantes por cada estado elegidos popularmente dará el programa de la reconstrucción constitucional y nombrará un presidente provisional de la República. Que la elección de presidente de la República sea directa, personal y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o encargo y cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional. Que el Congreso de la Unión solo puede ejercer funciones electorales en asuntos puramente económicos y en ningún caso para la designación de los altos funcionarios públicos. Que el nombramiento de los secretarios del despacho y de cualquier empleado o funcionario que disfrute de sueldo o emolumentos más de 3,000 pesos anuales se someterá a la aprobación de la Cámara. Que la Unión garantice a los ayuntamientos derechos y recursos como elementos indispensables para su libertad e independencia. Que se garantice a todos los habitantes de la República el juicio por jurados populares que declaren y califiquen la culpabilidad de los acusados, de manera que a los funcionarios judiciales solo se conceda la facultad de aplicar la pena que designen las leyes preexistentes. Que se prohíba los odiosos impuestos de alcabala y se reforme la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, conforme a los preceptos constitucionales y las diversas necesidades de nuestras costas y fronteras. La Convención tomará en cuenta estos asuntos
y promoverá todo lo que conduzca al restablecimiento de los principios, el arraigo de las instituciones y el común bienestar de los habitantes de la República. Hacienda de la Noria, 8 de noviembre de 1871. Y así pues, dado este plan, llegó el momento en que Juárez muere, Lerdo es elegido presidente y viene la revuelta de Tuxtepec. ¿Cómo sucedió? La situación era compleja para la siguiente elección. No obstante, los comicios favorecieron al propio Juárez. La muerte de este por enfermedad apenas unos meses después de la elección facilitó el ascenso como presidente interino de Sebastián Lerdo de Tejada y frustró los deseos de Porfirio Díaz, quien no pudo resistir su enojo, manifestó al adherirse a la fracasada revuelta de la Noria en 1871. El régimen de Lerdo sería constitucional al ser electo por mayoría absoluta en noviembre de 1872. Se distinguió por un estricto apego a la ley, aunque no pudo evitar el enfrentamiento con el legislativo. Uno de sus más grandes logros consistió en elevar a carácter constitucional los principios fundamentales de la reforma, consiguiendo la secularización de la sociedad, además de llevar a cabo una serie de mejoras en el orden material del poder. Lo más relevante en torno al legislativo fue la restauración de la Cámara de Senadores el 13 de noviembre de 1874, integrada por 2 senadores por estado, elegidos por 4 años que compartían el poder de la Cámara de Diputados. Díaz llegó al poder en 1877 bajo la bandera del Plan de Tuxtepec, el 1 de enero de 1876, que defendía el principio de la no reelección y había sido redactado por los generales Fidencio Hernández, Francisco Meujeiro y apoyada por Vicente Riva Palacio y Manuel González, quienes nombraron a Porfirio Díaz como jefe del movimiento que tenía como propósito evitar la reelección de Lerdo de Tejada. En mayo, el 20 de mayo de 1876, en Icamole, Nuevo León, los porfiristas fueron derrotados y su jefe se dirigió al sur reorganizando su ejército para derrotar a los lerdistas en Tecoac, Puebla. Lerdo se exilió y José María Iglesias ocupó interinamente la presidencia. Al realizarse las elecciones, Díaz, que contaba con el apoyo del ejército, fue el candidato único y asumió la presidencia el 5 de mayo de 1877. Pero, ¿qué decía el plan de Tuxtepec? Acá tenemos un fragmento. El sufragio político se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos, por todos los medios reprobables, hacen llegar a los puestos públicos a los que llaman sus candidatos oficiales, rechazando a todo candidato independiente. Se hace la burla más cruel de la democracia, que se funda en la independencia de los poderes. Artículo 2. Tendrán el mismo carácter de ley suprema la no reelección del presidente y gobernadores de los estados. Artículo 3. Se desconocerá a don Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República y todos los funcionarios y empleados designados por él, como a los nombrados en las elecciones. Así, entonces, con esa idea, da inicio el porfiriato y la puesta en operación de la gran modernización liberal. Durante el primer periodo del gobierno de Porfirio Díaz, entendió que prácticamente el país requería del mantenimiento de la paz, por lo que se dedicó, en primer lugar, a unir las diversas fuerzas políticas dispersas y dispares en beneficio de la estabilidad de la nación. Por otra parte, era indispensable asegurar como principio constitucional la no reelección. Esta estabilización política permitiría que el Estado se consolidara, la economía se fortaleciera y fuera posible que el país adelantara en progreso material y espiritual. La idea no era mala. Por su parte, derrotado, Sebastián Lerdo de Tejada trató de provocar revueltas, aprovechando desaciertos gubernamentales, la mala situación económica y la pobre estabilidad del régimen, como consecuencia de estas tácticas políticas que condujeron a insurrecciones locales. El cacique norteño, Julián Quiroga, fue detenido
procesado y ejecutado en 1877. Mariano Escobedo ocupó Paso del Norte, la actual Ciudad Juárez, siendo obligado por los estadounidenses a volver a los Estados Unidos. Repitió la intentona en 1878 y fue detenido y procesado. Por último, en julio de 1879 se sublevó en Tlacotalpan un destacamento de Alvarado y el guardacostas La Libertad. La represión de la insurrección se ejecutó siguiendo la orden presidencial: mátenlos en caliente. Reprimidos los lerdistas, los moderados comenzaron a sumarse al grupo tuxtepecano. El cambio más significativo lo representó Manuel Romero Rubio, quien calificó de demente a Lerdo, estableciendo una alianza con Díaz hasta convertirlo en su yerno. En política exterior, Díaz logró el reconocimiento estadounidense al reconocer sus reclamaciones sobre daños a sus ciudadanos y a sus propiedades como resultados de las revueltas de la Noria y Tuxtepec, lo que condujo al compromiso nacional de que los estadounidenses no serían nuevamente afectados por préstamos forzosos, que podrían adquirir bienes raíces en la frontera, y a la abolición de la zona libre de los estados mexicanos fronterizos, que era la fuente de contrabando hacia los Estados Unidos. Y por último, el compromiso nacional de impulsar la pacificación de la frontera al reprimir a vigeos e indígenas, principalmente apaches. En cuanto a las relaciones con Europa, Ignacio Luis Vallarta, ministro de Relaciones Exteriores, porfiristas, logró el reconocimiento de Alemania, Italia, España, Francia, además de El Salvador y Guatemala. Y entonces México comenzaba a ser, al fin, después de todo este periodo tan fuerte y tan difícil, un país reconocido como un país independiente. Mientras que el ministro de Economía, Matías Romero, había logrado en 1873 una nueva ley hacendaria, concentrada en la Secretaría de Hacienda las tareas recaudatorias, la deuda pesaba sobre el país y los intereses a pagar representaba una quinta parte de los ingresos de la Federación. El presupuesto se niveló por primera vez en 1894. La principal tarea en el gobierno de Díaz, el que su sucesor Manuel González y los subsecuentes del mismo don Porfirio, sería lograr equilibrar los gastos con la recaudación. El desarrollo material tuvo gran impulso con Vicente Riva Palacio, secretario de Fomento, quien favoreció la construcción de vías férreas por el propio gobierno federal, por contrato con los estados y por concesiones particulares. Así, 28 concesiones se otorgaron a los estados entre 1876 y 1880, construyéndose 226.5 kilómetros de vía angosta. En 1880 se otorgó la concesión del ferrocarril central, se unió las vías férreas estadounidenses con las mexicanas, con lo que en 1874 la red ferroviaria pasó de 640.3 a 1073.5 kilómetros. Es decir, México había entrado en un equivalente a lo que hoy sería la etapa moderna del 5G, del Internet o de las nuevas comunicaciones. México finalmente quedaba comunicado con el exterior y con el interior. Baste recordar también que había dos formas de ferrocarriles, el de vía angosta y el de vía ancha. Eso les queda a ustedes por resolverlo e investigarlo. ¿Por qué un ferrocarril era de vía ancha y por qué uno era de vía angosta? Las comunicaciones modernas eslabonaron los mercados locales, integrándose en regionales y luego en un gran mercado nacional. Se logró incrementar los capitales nacionales y extranjeros en el comercio y la industria. La minería se vio favorecida y la exportación cambió de dirección. En 1877, el 57% de la producción se dirigía a Europa, con 42% a Estados Unidos, mientras que en 1910 solo el 22% se exportaba a Europa y el 77% a Estados Unidos. Este cambio en el destino de las exportaciones nacionales
se manifestó en un impresionante incremento de la producción agropecuaria, sobre todo con los ranchos ganaderos del norte. Su producción se incrementó entre 1877 y 1907 en un 21.3%, mostrando altas y bajas, como el maíz, que de 2.730 toneladas al inicio del porfiriato, alcanzó su mínimo en 1884 con 1.383, debiéndose importar en 1893, 1897 y 1911. Así que, chicos, no crean que nada más hoy se exporta el maíz. Se importa el maíz. También en aquel entonces ya se comenzaba a importar. ¿Cuál es la diferencia? Antes de que nos metamos. En aquel entonces eran muy pocas las personas que trabajaban la tierra y por eso no había tanta fuerza para cultivar o para hacer esos cultivos. Hoy, lamentablemente, las tierras están ocupadas en otras cosas y el campo prácticamente está abandonado, pues, por, como dicen, las políticas neoliberales. Pero bueno, la exportación de frutas creció de 732 toneladas en 1877 a 9.053. Y los productos agrícolas industriales fueron el algodón, el henequén, el tabaco, las oleaginosas, el cacao, el chicle, el café, la vainilla, el garbanzo y el hule. Se incrementó el consumo de carne y lácteos. Se exportó ganado por 341.000 cabezas anuales como resultado del avance económico que posibilitó la importación de pies de cría y sementales. El desarrollo no se puede entender sin la importación de capitales, la tecnificación y los obreros especializados. Así, el comercio exterior creció, como lo estamos viendo en esta gráfica, y las importaciones ascendieron de 49 a 214 millones en maquinaria y equipo agrícola, lo que le dio un impulso tremendo a todo lo que es el campo, la minería y la industria urbana. En 1884 se publicó el Código de Minería que otorgó la propiedad del subsuelo y así siguieron creciendo todos los elementos que le daban progreso a México. Los recursos minerales significaban el renglón económico más atractivo. Y por ejemplo, vemos que eran la plata, el oro, el cobre, el plomo, el hierro, el carbón y el petróleo, que fue hasta 1901 en la Huasteca. Pero antes, ¿la plata de dónde viene? La plata en México viene de Hidalgo, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, México y Guerrero. El oro era de Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Nayarit. Y el cobre, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, y ahí falta Michoacán, pero también, indiscutiblemente, si no, no existiría Santa Clara del Cobre. El plomo, Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato y México, el hierro, Durango, Michoacán, Hidalgo, Colima y Jalisco, y el carbón en Coahuila y Durango. Hoy, muy pronto, tal vez aparecería lo que sería el litio, pero eso ya es cuestión de quien en unos 100 años vea estos documentos que estamos haciendo y vea cómo pasó la historia. Los telégrafos, teléfonos, energía eléctrica eran suministrados por compañías extranjeras. Lo mismo sucedió con la minería del norte de la Baja California y de Nuevo León. Se entregaron los recursos naturales e individuales, la producción agropecuaria de Baja California a Luis Fuller, la ganadería de Chihuahua a los Hertz, el cobre de Sonora a los Green, el hule a los Rockefeller, el carbón de Coahuila a los Huntington, la siderurgia a los Guggenheim y la agricultura de Durango a Lord Colway y Henry Taft. Acá viene entonces la pregunta. Y atención, ¿cuáles son los dos grandes rascacielos que hay en Nueva York que están hechos desde su alma con hierro mexicano? ¿Ok? Lo repito. ¿Cuáles son? Los dos rascacielos que en su momento fueron cada uno los más altos del mundo, están hechos en su alma con hierro mexicano.
En la sociedad, el censo de 1910 mostró una población total de 15.160.369 habitantes, integrados por una gran cantidad de indios y mestizos, mostrando las diferencias coloniales de ricos y pobres, muy pobres. Una mayoría rural con una población urbana, con una clase media de grandes ambiciones de mejoría social y económica. Frente a grandes masas analfabetas, existía un círculo cultivado liberal afrancesado y que se expresaba en la corriente filosófica positivista. El radicalismo anticlerical tendió a disminuir con la paz porfiriana y logró enfrentar a los extremistas de ambos bandos clericales y liberales. Las ideas socialistas de Pierre-Joseph Proudhon, junto a las de los radicales anarquistas Buckin y Kropotkin, llegaron con inmigrantes europeos como el profesor Lotino Radakanati en 1861, que formó a varios discípulos. Francisco Salacosta y Julio López Chávez impulsaron el movimiento campesino en plena intervención francesa. Santiago Villanueva y Hermenegildo Villavicencio formaron las primeras organizaciones de obreros y las primeras huelgas y periódicos, la Internacional y el Socialista, de ideas anarquistas en el tránsito del artesanado al desarrollo industrial. La lucha gremial mexicana partió de organizaciones mutualistas para llegar a formar sindicatos a partir del Gran Círculo Obrero de México en 1870, la Gran Confederación de la Asociación de Trabajadores Mexicanos en 1875 y el Partido Liberal Mexicano en 1906. En 1878 se reinició la transición política en la presidencia de la República, por lo cual Manuel González ocupó la Secretaría de Guerra. Vallarta renunció a relaciones y quedó como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Protasio Tagle y Justo Benítez controlaron el Congreso sin ocultar todos ellos sus intereses sobre la presidencia. Benítez renunció públicamente a cualquier postulación, solicitando licencia al Senado y abandonó el país en 1879. Al mismo tiempo que Díaz anunciaba su respeto al plan de Tultepec y renunciaba a la reelección. Este era el periódico El Socialista, que se mostraba justo con esas luchas que habíamos mencionado. El gobierno de Manuel González entonces llegó y el primer problema que enfrentó fue un nuevo intento imperial de adquirir territorios nacionales. Así, Guatemala reclamó con el apoyo de Estados Unidos la devolución del Soconusco y Chiapas, al mismo tiempo que Inglaterra, adueñada de Belice, desestabilizaba la península de Yucatán, impulsando una rebelión indígena en la zona maya. Para 1881 se incrementó la deuda pública, el desequilibrarse el presupuesto de egresos, debido fundamentalmente a despilfarros. Sí, la corrupción marcaría la administración gonzalista, al mismo tiempo que se fortalecerían en México la operación de instituciones bancarias. Ahí se cuenta que hubo un cambio de monedas. Esas monedas llegaron al pueblo y el pueblo no las quiso. Las llevaron todas al centro, al Zócalo, y se las devolvieron al gobierno. Las pusieron ahí, exigiendo que se regresara una vez más a las monedas comunes que todo el mundo conocía. ¿Cómo se llamó ese episodio y en qué época fue? El Banco de Londres y México había iniciado operaciones en 1864. En 1879 se autorizó al Monte de Piedad a emitir certificados impresos reembolsables a la vista y al portador. En 1881 se estableció con capital francés el Banco Nacional Mexicano y en 1882 comenzó a operar con capital español el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario. En las comunicaciones se amplió la red ferroviaria en forma impresionante, primero con la conexión de las vías estadounidenses en El Paso y Nogales. En 1881 y 82 con el ferrocarril central, el cual entre 1880 y 84 se extendió a 1970 kilómetros. Después de la construcción de
1.164 kilómetros, y el de Sonora, con una extensión de 442, con lo que se podía viajar en tren de México a Chicago, sumándose en el cuatrienio una obra de 4.658 kilómetros a los que tenía anteriormente en el inicio el gobierno gonzalista. Al mismo tiempo que se incrementaban las comunicaciones nacionales en la construcción de ferrocarriles y telégrafos, también se impulsaron las comunicaciones internacionales, con la modernización de los puertos y la puesta en operación de las líneas marítimas, ligando al país con los Estados Unidos, Europa y Asia. González se vería afectado al finalizar su gobierno de 1884 por una crisis económica internacional, debido a lo cual numerosas casas comerciales quebraron, y ante la carencia de moneda de plata en circulación, se autorizó la emisión de monedas de níquel con un valor de 2 millones, al venderse a comerciantes para que fuera aceptada con descuentos de 10 y 30%. Su valor real se depreció y condujo a un motín a fines de 1883, debido a las dificultades que enfrentaba el abasto de productos de primera necesidad. Al mismo tiempo que al negociarse la deuda inglesa, buscando el reconocimiento británico, se emitieron bonos por 89 millones con un exceso no comprobado de 23.5 millones pagados a funcionarios. Los campesinos, la propiedad agraria comunal, civil y eclesiástica se mantuvo igual que en el virreinato hasta 1856, en que se expidió la ley de desamortización, en la que se adicionó en 1863 la ley de ocupación y enajenación de baldíos con el fraccionamiento de la propiedad eclesiástica y de comunidades de indios. Los extranjeros se sumaron a los latifundistas civiles. Para esto, ¿qué quiere decir? Que muchos de los conventos abandonados prácticamente fueron ocupados por todos los inmigrantes que venían del interior de la República. Y acá, entonces, para que no hubiera tanto territorio baldío, se le dio la oportunidad de que tanto palacios abandonados como predios y parques fueran prácticamente ocupados por muchas ocasiones personas no solamente inmigrantes, sino indigentes que llenaron llenaron todo ese espacio con su presencia, lo cual provocó muchas otras cosas más, porque además, ¿qué creen? No pagaban impuestos sobre el predio. Entonces, ahí había un problema muy serio. Así que, para 1873, como dijimos, se promulgó la ley de colonización y deslinde de terrenos baldíos, creándose para su operación las compañías deslindadoras, que señalarían y deslindarían los baldíos existentes para ponerlos a la venta, adjudicándose a una tercera parte de la tierra deslindada. Y por eso la tierra entonces comenzó a ser usufructuada de una manera voraz. Con la mala fe, la ambición y la corrupción, se incorporaron como baldías múltiples tierras comunales, es decir, tierras de cultivo que producían y daban de comer a esta ciudad, se manejaron como tierras baldías por mentes voraces. Y así se deslindaron 38.25 millones de hectáreas en 9 años, quedando en manos del Estado 12 millones. El resto en poder particulares. 4 personas, Luis Huller Flores, Ale, Adolfo Bule y socios y Pablo Macedo, obtuvieron 12 millones. Los deslindes terminaron en 1904, dejando un país en manos de un puñado de hacendados que adicionaban al poder económico el civil y el militar. Los campesinos, grupos indígenas tuvieron la repercusión de los malos gobiernos. Iniciaron revueltas que demandaban restituciones y repartos agrarios, los más graves en Yucatán, Sonora y Morelos, adicionando a las demandas de tierras un rechazo a las condiciones de vida de los peones asalariados en las haciendas. Además de los motines, se adicionó la oposición parlamentaria de Salvador Díaz Mirón, Alberto García Granados y Guillermo Prieto, a los que sumaron Justo Sierra, Francisco Bulnes y otros legisladores. Al final, 1883, y con la crisis existente, todos se preguntaban sobre la sucesión.
surgiendo a la lucha por la presidencia el propio general Díaz, García de la Cadena, Ignacio Vallarta y Vicente Riva Palacio, mientras que el grupo gonzalista no podía ofrecer candidato alguno, por lo que Díaz aparecería como el salvador, tanto del movimiento tuxtepecano reformado en momentos en que nadie se acordaba de la no reelección. Díaz fue electo para un nuevo periodo presidencial y con una gran mayoría, y esto con lo que la suerte del país, pues bueno, estaba echada. ¿Pero por qué? Acá vemos la razón. Díaz deja un país en pleno progreso, con arcas llenas, con niveles de aceptación internacional grandes. Pero en el gobierno de Manuel González, todo se viene abajo porque no sabían administrarlo. Despilfarraron y llegaron a momentos como los que acabamos de ver, verdaderamente difíciles. Entonces, ahí tuvo que regresar, o mejor dicho, se regresó a Díaz al poder, y de ahí es donde él, viendo la incapacidad de otras personas para manejar un país y sus finanzas y sus relaciones, es que se empoderará y hará, pues bueno, sus siguientes reelecciones. Las sucesivas reelecciones de Díaz y el establecimiento de la dictadura vinieron de esta manera. Integró su gabinete para el periodo presidencial de 84-88 con antiguos gonzalistas y dio cabida además de Romero Rubio, el herrista Mariano Escobedo, el iglesista Felipe Berriozábal e incluso a imperialistas que habían apoyado a Maximiliano, como Manuel Dublán de la Secretaría de Hacienda. La alianza era desmedida y descarada, sin ningún recato o fidelidad, salvo la que todos los políticos y todas las corrientes hacían, que Porfirio Díaz fuera un líder. Así que, sin mirar colores ni pajas, se vio de pronto con que debería de reunir talento para sacar adelante su proyecto. Para su segundo, pero atención, además, estos personajes que estamos viendo que eligió, estos, pues tenían experiencia y conocían los puestos. Esa es la diferencia. No puso improvisados, sino que logró tener gente que ya tuviera experiencia. Para su segundo periodo, postuló como tesis de su gobierno un mayor impulso a la economía y gobernó al margen de la Constitución, como lo hiciera en otro tiempo Juárez, sirviéndose de un Congreso dócil y sumiso que modificaba las leyes al ritmo del dictador. ¿Escucharon? Escuchamos que dijo Juárez también tuvo un Congreso dócil y sumiso que modificaba las leyes al ritmo del dictador. Ya son 12, aunque eran rivales. Para los pocos opositores se aplicaron todos los recursos. García de la Cadena sufrió la ley fuga en 1886. Chicos, les pido de favor que ustedes me digan entonces, ¿qué es la ley fuga? Atención, ¿qué es la ley fuga? Y se estableció la máxima porfirista, poca política y mucha administración. Y además, también otra pregunta es que quiero saber quién era García de la Cadena y por qué se le aplicó esta ley. Los porfiristas usufructuaron privilegios económicos, políticos y sociales por décadas, lo que condujo en 1910 a contar con una gerontocracia. Y otra pregunta más, ¿qué es una gerontocracia? Vamos a ver. Díaz tenía 79 años, Ignacio Mariscal y Justino Fernández, 83. Y Justo Sierra, el jovenazo de ellos, tenía solamente 64. Mientras la oposición se manifestó en 1886 en grupos de diputados independientes como Eduardo Viñas, Fernando Duret, Salvador Díaz Mirón, Francisco Villanueva, Alberto García Granados, Joaquín Verástegui, Fernando Andrade Párraga, Manuel Urquiza, Agustín y Guillermo Rivera del Río, que en los diarios El Tiempo y El Hijo del Aguizote buscaron impulsar la libertad del sufragio. La reelección legalizada en 1888, Díaz fue reelecto una vez más, ratificándose constitucionalmente esta medida dictatorial en mayo de 1890, con lo que el plan de Tuxtepec
quedaba en el olvido. Para 1893, un grupo de diputados porfiristas dirigidos por Justo Sierra presentó al Congreso una iniciativa para argumentar la inmovilidad del Poder Judicial, buscar una fórmula para sustituir al presidente en su ausencia temporal o total, dar al Distrito Federal una organización más acorde a los principios democráticos y asegurar el principio de la libertad de imprenta, apoyando su argumentación en los principios y doctrinas de la ciencia positiva, lo que acarreó que estos intelectuales recibieran el mote de científicos. ¿Qué les parece si vamos a repetirla? Porque muchos no entienden, ¿eh? No entienden que había científicos y había liberales. Entonces, acá arriba lo acabamos de ver. Díaz creó una organización para que el Distrito Federal fuera consolidado como la capital de la República y asegurara un principio en la libertad de imprenta. Entonces, este principio se apoyó en la argumentación de principios o doctrinas de la ciencia positiva, lo que acarreó que estos intelectuales, los positivistas, recibieran el mote de científicos. Sin embargo, al tiempo comenzó a hacer estragos entre los porfiristas. Ya en 1895, al morir Manuel Romero Rubio, un grupo científico fue dirigido por Rosendo Pineda y José Yves Limantour, lo que fortaleció la tendencia administrativa del gobierno hacia la modernización de México, sin importar los costos sociales y económicos, para la gran mayoría de la población, al apoyarse aún más la intervención extranjera en la economía. Díaz fue reelecto para el periodo de 1886-1900 bajo un ambiente servil de la gran mayoría de los políticos de la época, y sobre todo que estaban acomodados y no les interesaba moverse, señalándose de él al finalizar el periodo presidencial. Así que, pues bueno, no importaba, mientras él siguiera, seguiríamos nosotros. Una pregunta, aparte de que José Yves Limantour aparece acá, ¿cuál es su legado histórico? ¿Cuál es? Díganmelo. Porque tiene legado histórico, pero sobre todo legado cultural. A inicios del siglo XX, en 1901, Justino Fernández, antiguo lerdista, sustituyó a Joaquín Baranda en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Al mismo tiempo, al mismo tiempo que se pacificó la insurrección indígena en Yucatán, por la intervención militar de Ignacio M. Bravo, J.M. de la Vega y Victoriano Huerta, con lo que el porfiriato dio por terminada la guerra de castas y la sublevación maya. Pregunta: ¿qué fue la guerra de castas en Yucatán? 2. ¿Quién fue el que encabezó el movimiento en Yucatán? Gran gobernante, y que fue asesinado justamente por estas personas. ¿Cómo se llamaba este gobernador? Y tercero, y aunque nos vamos un poco a lo más romántico, una vez más dentro de las preguntas que estamos haciendo, ¿cómo se llamaba la periodista de la que se enamoró? Esa es una. Y la otra, ¿cuál es la canción que le dedican a esta mujer? Atención, que esta misma mujer posteriormente, años posteriores, ayudó a un gran pintor. ¿Cómo se llamó ese pintor en los Estados Unidos? Así que bueno, son muchas en una sola. Si no, regrésenle y revisan todo lo que acabo de decir, porque son bastantes. La cercana sucesión presidencial tomó un nuevo rumbo cuando Bernardo Reyes abandonó el Ministerio de Guerra y se convirtió en gobernador de Nuevo León. Y Limantour, hijo de extranjero, logró ser reconocido como mexicano por nacimiento, con lo que Díaz impulsó una nueva reforma constitucional para suplir la ausencia de presidente, con la creación de la vicepresidencia y la ampliación del periodo de gobierno a 6 años.
El nuevo siglo también trajo nuevo impulso a la oposición, que bajo la dirección de Camilo Arriaga haría un llamado a formar clubes liberales y un congreso en San Luis Potosí, en febrero de 1901, de estas agrupaciones políticas que se oponían a la reelección. En esta nueva etapa del renacimiento de la oposición al porfiriato, se contó con la incorporación de líderes de tendencia anarquista, como Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Antonio y Villarreal, Juan Saravia y Antonio Díaz Soto y Gama, quienes formarían el Partido Liberal Mexicano en 1906. Organizarían las grandes huelgas obreras de 1906 y 1908 y sentarían las bases de la reforma social de la próxima revolución. Pregunta: ¿cómo se llamaron? Díganme al menos 2 publicaciones editadas por Ricardo y Enrique Flores Magón. 2 publicaciones, quiero saber. El inicio del fin, para 1908, en una entrevista a la revista estadounidense Pearson's Magazine, Díaz declaraba: he tratado de dejar muchas veces el poder, pero siempre que lo he intentado se me ha hecho desistir de mi propósito. He aguardado durante muchos años pacientemente a que el pueblo de la República estuviera preparado para elegir y cambiar el personal de su gobierno. Y hoy presumo que ese tiempo ha llegado. Ha llegado ya. Vería con gusto la formación de un partido oposicionista. La entrevista de Clirman desató una fiebre por la sucesión de 1910 dentro de la clase política educada. El político y militar Bernardo Reyes sería enviado a Europa a estudiar estrategia, mientras que los diferentes grupos de porfiristas buscaban no la presidencia, sino la vicepresidencia, seguros de que Díaz no terminaría un periodo presidencial. La estrategia se veía bien. La oposición se organizó en la figura de Francisco I. Madero, en un partido antirreeleccionista que aglutinó a Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón, Filomeno Mata, Paulino Mortones, Felipe F. Palavicini, Roque Estrada, Luis Cabrera y José Vasconcelos, entre otros. Su consigna era clara: sufragio efectivo, no reelección. Se apoyaba en las libertades democráticas y manifestaba preocupación por la defensa de la economía nacional amenazada por el imperialismo y buscaban la independencia de los poderes de la Unión. La entrevista de Clirman, como dijimos, para este diario fue bastante sonada, Pearson Magazine, y pues bueno, veremos una vez más un fragmento de lo que es el principio del fin. Dice: es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente, dijo el gobernante en voz baja. Puedo dejar la presidencia de México sin ningún remordimiento, por lo que no puedo hacer, pero lo que no puedo hacer es dejar de servir a este país mientras viva. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas a la responsabilidad total del gobierno habría producido resultados que habrían desacreditado la causa del gobierno libre. He tratado de dejar la presidencia en muchas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. No importa lo que digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar. Para entonces tendré ya 80 años. Cruzó los brazos sobre el pecho y habló con gran énfasis.
Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista. Si aparece, lo consideraré como una bendición. Y si llega a hacerse fuerte, no para explorar, sino para gobernar, lo sostendré y aconsejaré, y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. El ferrocarril ha desempeñado un papel importante en la paz de México. Cuando yo llegué a presidente había únicamente dos líneas pequeñas, una que conectaba la capital con Veracruz, la otra con Querétaro. Hoy día tenemos más de 19,000 kilómetros de ferrocarriles. El servicio de correos que teníamos era lento y deficiente, transportado en coches de posta, al que cubría la ruta entre la capital y Puebla era asaltado por fascinerosos, 2 o 3 veces en el mismo viaje, de tal manera que los mismos en atacarlo no encontraban ya nada que robar. Tenemos ahora un sistema eficiente y económico, seguro y rápido a través de todo el país y con más de 200 oficinas postales. Empezamos castigando el robo con pena de muerte y apresurando la ejecución de los culpables. Ordenamos que donde quiera que los cables telegráficos fueran cortados y el jefe del distrito no lograra capturar al criminal, él debería sufrir el castigo. Y en el caso de que el corte ocurriera en una plantación, el propietario, por no haber tomado medidas preventivas, debería ser colgado en el poste telegráfico más cercano. No olvide usted que estas eran órdenes militares. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad, pero esto es necesario para la vida y progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados lo han justificado con creces. Las aletas de su nariz se dilataron y temblaron. Su boca era una línea recta. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha gente se salvara. La que se derramó era mala, la que se salvó, buena. La paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. La educación y la industria han llevado adelante la tarea emprendida por el ejército. Así es Porfirio Díaz, donde quiera que se le vea, en el castillo de Chapultepec, en su despacho de Palacio Nacional, o en la exquisita sala de su sencilla casa en la ciudad, que, valga decirlo, estaba en la colonia Roma. Y en la exquisita sala, él es siempre el mismo, sencillo, conciso y lleno de dignidad de su fuerza consciente. Esto lo pueden encontrar, y sí es digno que lo mencione, en Presidencia de la República, México para Niños. Historia de sexto grado. Muchos llegamos a la universidad o muchos llegan incluso a un posgrado y no conocen esta parte, y menos si se quieren dedicar a la comunicación o a la politología o a la sociología de este país. Con esto estamos terminando, chicos, y con esto les puedo decir que acá queda una vez más la bibliografía a consultar. Porfirio Díaz y el porfiriato. Esta solo es la primera parte. Soy el doctor Eddie Aynar. Nos vemos pronto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hasta la vista. Chao.